¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les saludo en el amor del Señor. Es grato poder estar acá nuevamente. Saludo a mis hermanos y todos los hermanos en Cristo, a cualquiera que les llegue este mensaje. Bienvenido a esta hora, a este momento y a este canal. Tengo una palabra que el Señor me ha dado. Se llama como ladrón en la noche. ¿Ya? Como ladrón en la noche. También fue una película muy antigua. Algunos recordarán a este actor que salía en Chips, Patrulla Motorizada. Él interpreta en la película la vida de un pastor misionero evangelista muy conocido, y cómo fue su proceso de conversión, que es Nicky Cruz. Y bueno, la película estaba basada en este texto que ahora leeremos, ¿ya? El texto es Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 1 al 6. Vale destacar el hecho que como ladrón en la noche se está refiriendo a la venida, al regreso, al retorno del Señor Jesús. Y vamos a verlo dentro del texto que leeremos a continuación. Pero acerca de los tiempos y las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. ¿Cuándo regresará el Señor Jesús? Es una pregunta que todos nos hacemos, ¿no? Y la verdad es que como creyentes estamos ansiosos, expectantes de esa llegada. Incluso de repente hasta con temores, ¿me iré con el Señor o no me iré? Ahí estamos allá en la duda algunos. Yo sé que me voy con Cristo, así que sin duda es una pregunta que nos hacemos los cristianos, esperando el pronto retorno de nuestro Salvador. Y cristianos de todas las edades y de todas las épocas han esperado, como Pablo, la venida de Cristo. A través de la historia, la Iglesia, a través de la historia de la Iglesia, ha habido quienes han intentado fijar fechas o indicar la forma como ocurrirá ese importante acontecimiento. Pero quienes lo han hecho han pretendido saber más que el propio Jesús, quien dijo, pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Eso está en Marcos 13:32. Sin embargo, Pablo agrega que el retorno de Jesús no sorprenderá a los cristianos que estén preparados en todas las dimensiones del tiempo. Vale decir, en fe, que tiene que ver con el pasado, fe en el acontecimiento de la muerte de Jesús, ¿cierto? Esperanza, que es en el futuro, y amor, que es en el presente. Al parecer esta es una de las primeras cartas escritas por el apóstol Pablo a una iglesia, además de ser el primer libro del Nuevo Testamento que se escribió. Algunos piensan que porque los evangelios están primero en el Nuevo Testamento, cierto, los evangelios se escribieron primero, pero no es así. Los evangelios fueron muy posteriores, se pusieron en primer lugar porque son los que muestran a la persona de Jesús ya en su ministerio sobre la tierra. Pero las cartas fueron primero que
que los evangelios. Y esta, primera de Tesalonicenses, es una de las primeras cartas que se escribieron, ¿ya? Es uno de los primeros textos del Nuevo Testamento. El apóstol, junto con su compañero Silas, llegaron a Tesalónica durante el segundo viaje misionero del apóstol Pablo. Recordemos que el primer viaje misionero lo hizo con Bernabé, ahora va con Silas, donde, como era costumbre, fueron a la sinagoga y predicaron durante varias semanas, argumentando que Jesús, el hijo del carpintero de Nazaret, era el ungido de Dios, el Mesías prometido desde hacía mucho tiempo en las escrituras judías. Los judíos, tanto de esa época como los de ahora, ¿cierto?, aún siguen esperando el Mesías. Ellos esperaban al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que hacía Pablo? Su estrategia de predicación era llegar primero a la sinagoga. Primero le predicaba a los judíos, diciéndole: nosotros que hemos estado esperando al Mesías durante tanto tiempo, quiero decirles que el Mesías ya llegó, en la persona de Jesús, el hijo del carpintero, ¿cierto?, de Nazaret. Y él es el Mesías prometido. Y ahí contaba, ¿cierto?, el ministerio de Jesús y cómo había sido crucificado, había muerto y que al tercer día había resucitado. Y contaba también su testimonio, cómo en camino a Damasco se le había aparecido y le había hablado. Por eso Pablo se tomaba la atribución de decir: yo soy apóstol, porque yo estuve con Jesús, yo lo escuché, ¿no? Él me habló y fue directo con él. Entre aquellos que aceptaron el Evangelio, allí en Tesalónica, habían judíos y habían griegos devotos, es decir, gentiles que sin ser judíos asistían a los servicios religiosos de la sinagoga. Por alguna razón, muchos de ellos habían decidido no tomar toda la tradición, ¿cierto?, como la circuncisión y todo eso a lo que los judíos obligaban, a los que querían hacerse judíos. Ellos no, pero les gustaba ir a escuchar acerca de este Dios, ¿cierto?, de este Dios único, que no tenía imágenes, que no tenía estatuas, y que se hablaba de su palabra aquí en la sinagoga. Además, un número considerable de mujeres de la clase alta de la ciudad respondieron al mensaje de Pablo. Y esto es interesante porque en muchos aspectos ellas sostuvieron el ministerio de Pablo. Ahora, ante la incertidumbre de los tesalonicenses por el regreso de Cristo, pues si ustedes no han leído esta epístola, sería bueno que la leyeran. Y los tesalonicenses estaban preocupados porque estaban comenzando las persecuciones contra ellos, contra los cristianos, no contra los judíos todavía. Las persecuciones contra los judíos comienzan aproximadamente en el año 60 y tanto. Esta carta fue escrita por ahí por el año 50 después de Cristo. Y en el año 60 y tanto por ahí comienzan las persecuciones contra los judíos, que termina con lo que es la masacre ahí en Jerusalén en el año 70 después de Cristo, cuando primero toman la fortaleza de Masada, allí en el Mar Muerto. Después llegan a Jerusalén y arrasan con Jerusalén, destruyen el templo y destruyen la ciudad. Prácticamente ahí los judíos fueron dispersados por todo el imperio, pero la persecución contra los cristianos se fue haciendo cada vez más fuerte y cada vez más notoria. Entonces los tesalonicenses estaban preocupados por esto. Bueno, ¿cuándo va a regresar Cristo?, decían ellos. Entonces, a través de esta carta, Pablo le dedica unas palabras de fe y esperanza. El pasaje leído al principio nos muestra cómo el apóstol anticipa el futuro y prepara a los creyentes de varias maneras. Les hace recordar que la gracia del Padre y del Hijo es lo que sostiene a los creyentes,
mientras aguardan el prometido retorno de su Señor. Para esto deben estar despiertos y alertas, porque para la iglesia el Señor Jesucristo no vendrá como ladrón en la noche, porque la iglesia está esperando a que el Señor venga. Por lo tanto, la analogía del ladrón en la noche no es para nosotros, los que esperamos, sino para los incrédulos, no creyentes, y aquellos que niegan el Evangelio. En cambio, nosotros, los que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, los que no estamos en tinieblas, como dice Pablo, ¿cierto? Los que somos hijos de la luz y del día, los que no somos de la noche ni de las tinieblas, nos dijo que estuviéramos vigilantes y sobrios. Cuando leo la palabra vigilantes, que viene de vigilia, ¿cierto?, me viene a la memoria la parábola de las 10 vírgenes. ¿La recuerdan? Eran las damas de compañía de la novia, ¿no? En algún momento pensé de que, ¿cómo se va a casar con 10 mujeres? No, eran las damas de compañía de la novia, ¿ya?, que junto a la novia, ¿cierto?, aguardaban la llegada del novio. Y todas ellas llevaban en sus manos una lámpara. El novio llegó y las prudentes tenían aceite para sus lámparas, mientras que las insensatas no se habían preparado para tal evento, no lo habían tomado en serio quizás, pero no se habían preparado. Mientras que las prudentes, ¿cierto?, llevaban aceite de reserva, vale decir, se habían preparado para este acontecimiento. Y como no estaban preparadas las otras, ¿cierto?, sus lámparas se apagaron y las puertas se cerraron y ellas quedaron fuera. Ahora, la parábola fue dicha en un contexto. Si usted lee este pasaje, que son los capítulos 24 y 25 de Mateo, ¿cierto? Si usted los lee, se va a dar cuenta de que el contexto en que está esta parábola, ¿cierto?, es el momento en que los discípulos le preguntan a Jesús por las señales de los últimos tiempos. Ahora, Jesús les enseña cuáles serán esas señales, y después les refiere varias parábolas relacionadas con su regreso, donde lo compara, en esta ocasión lo compara con una alegre procesión de bodas, en la que aquellos que no se han preparado no pueden participar. Aquí hay una analogía entre el novio y Jesús. Lo mismo que la tardanza en llegar se relaciona con la demora del regreso de Cristo. Por lo tanto, la enseñanza central de esta parábola finaliza en el versículo 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Por otro lado, cuando hablamos de sobriedad, es una actitud de madurez, considerada como una de las virtudes más importantes del ser humano. Es la que permite que cualquier persona pueda vivir teniendo muy claro qué es necesario y qué no lo es. Es más, se dice que gracias a esa cualidad y valor, el individuo que la posee no solo no perderá tiempo en cosas superfluas, sino que además utilizará su tiempo y su dinero de forma absolutamente correcta y sin despilfarro en cosas que no son realmente importantes. Además de todo ello, se establece que entre los principales enemigos que posee la citada sobriedad se encuentran el egoísmo, la búsqueda del placer propio e incluso la sociedad de consumo en la que se vive actualmente. Claro, también sobriedad la entendemos como de aquellas personas que no han bebido alcohol, ¿cierto? Porque de las personas que están ebrias, ¿cierto?, no podemos esperar lucidez en sus palabras o en sus actos, en sus hechos. Sin embargo, la persona sobria va a actuar siempre de manera prudente y sensata. Ahora, en la época que estamos viviendo, ¿cierto?, se tiende a acumular más bienes que nadie,
a tener los productos en materia de tecnología, los últimos productos, ¿cierto? A llevar las últimas prendas, de acuerdo a la moda, y por eso se considera que para poder tener sobriedad ante todo este conjunto de tendencias de la sociedad del siglo XXI, hay que aprender a tener autocontrol y dominio propio de las emociones. Bien, el arrebatamiento de la iglesia va a hacer dos cosas. Primero, dará por concluido el día de la gracia en el que nos encontramos hoy. El llamado para formar un pueblo que invoque su nombre y el llevar a muchos hijos a su hogar en la gloria. Esto es lo que Dios está haciendo en nuestro tiempo. Y el arrebatamiento de la iglesia no solo terminará con este periodo, sino que también, segundo, comenzará el llamado día del Señor. Es entonces cuando la gran tribulación se pondrá en marcha después de que la iglesia haya dejado la tierra. Así que el acontecimiento único del arrebatamiento terminará el día de la gracia y comenzará en ese instante el día del Señor. Y esto es importante, porque en ese momento, ¿cierto? O sea, lo que estamos viviendo ahora es el periodo de la gracia. Hay una gracia de Dios, un regalo de Dios que está abierto a todas las naciones, a todos los pueblos, a toda la sociedad. Es el tiempo en que nosotros por medio de la fe podemos llegar, ¿cierto? Por medio de la fe en Jesucristo, en la obra de Jesucristo en la cruz, podemos llegar delante del Padre. Pero ese tiempo se va a terminar. El periodo de la gracia va a terminar cuando Jesucristo llame a su iglesia. Y en ese mismo instante, cuando Él llame a su iglesia, va a comenzar lo que se llama el día del Señor. Y el día del Señor es un día de juicio, es un día de castigo, es un tiempo, es un periodo, ¿cierto?, donde las cosas se complican y se hacen más difíciles y complejas. Ahora, es interesante saber que cuando llegue el día del Señor, nosotros vamos a estar con el Señor. Y eso es interesante, no vamos a estar en las tinieblas, en la oscuridad. Y la llegada de ese día no nos va a sorprender, no tiene por qué sorprendernos, ni tampoco nos va a sobresaltar como lo haría un ladrón en la noche. Nosotros, si sabemos que va a venir un ladrón, ¿cierto? O de repente, cuando muchas familias se han encontrado, de repente han abierto sus ojos y han encontrado a personas que le están apuntando con un arma de fuego o están con un cuchillo porque les están robando. La verdad es que es una experiencia pero tremenda. Pero nosotros estamos expectantes, estamos esperando. Y ya sea que tarde su venida o bien la adelante, va a ser en el tiempo en que el Padre lo ha establecido. Pero nosotros esperamos y estamos expectantes. Para nosotros no vendrá como un ladrón, porque va a venir a recoger su iglesia. La iglesia ya está esperando el cumplimiento de esa esperanza feliz y la aparición de nuestro Dios y Salvador. Creemos que estamos cerca del tiempo del regreso del Señor. ¿Cuándo? No lo sabemos. Pero tenemos la sensación de que estamos cerca de ese momento. Lo que sí sabemos con certeza, y es lo que podemos decir, junto con el apóstol Pablo en Romanos 13:11, que ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos, ¿ya? Y esto es motivante, ¿ya? Porque tenemos la sensación, podemos ver los acontecimientos
cómo cada día están ocurriendo cosas, hechos asombrosos, la misma pandemia que tenemos, que a todo el mundo, ¿cierto?, nos ha tenido prácticamente encerrados en nuestras casas. Un acontecimiento nunca antes visto. Hemos visto también el aumento. Hay una preocupación inusitada por los acontecimientos de la conquista de planetas, naves en Marte, en la Luna, están investigando las lunas de otros planetas, los satélites de otros planetas, etcétera. Hay preocupaciones, hay señales en el cielo. Y esto es, para nosotros, debe llamarnos la atención. Si morimos primero, o vivimos hasta su venida, viviremos junto a él. Y esa es nuestra esperanza. Que si partimos antes de que él llegue, o bien partimos cuando él llegue, viviremos junto a él. La mayor parte de la iglesia ya ha cruzado las puertas de la muerte. ¿Qué desfile va a ocurrir cuando en aquel día Jesús venga a buscar su iglesia? Comenzando con el primer mártir, Esteban, y los apóstoles, los mártires que murieron después, ¿cierto?, posteriores durante lo que es el Imperio Romano, todos aquellos que han dormido con Jesús en el transcurso de los siglos, y después, todos los que están aún con vida en su venida. Y si usted y yo estamos aún con vida, subiremos casi al final de la fila, pero estaremos allí. Gracias, Señor, que estaremos allí. Y todo esto por la gracia, la misericordia, el amor, la ternura, el cariño de Dios. Alabado sea su nombre. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria y la alabanza en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te honramos, Señor, a esta hora. Te honramos, Dios bendito, por lo que vas a hacer con la iglesia. Sí, Señor Jesús, como dice el apóstol Juan al final de Apocalipsis. Ven pronto, que te esperamos. El Señor nos siga bendiciendo y que podamos aprender cada día más de su palabra.